Guamán Mera. Adelante, por favor. Sí, ¿me escuchan? Buenas tardes con todos. Sí, buenas tardes. Sí, ok. Gracias por la invitación. Voy a comenzar con la ponencia, con la presentación. Voy a compartir. Ok, sí, se aprecia. Sí, se aprecia, por favor. Ok, muchas gracias. Bueno, les agradezco por esta invitación a la tercera Jornada Internacional de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica, sí, organizada por nuestra alma mater, la Universidad Nacional de Jaén. Bueno, yo soy adscrito a la carrera profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental y actualmente también dirijo el Instituto Interfacultades de Cambio Climático y Paisajes, ¿no? Esta ponencia trata sobre modelos, ¿no? He estado escuchando muy atento muchas de las presentaciones y hoy en día pues, se habla de data, big data, modelos, modelamiento y poder inferir, ¿no? Y poder inferir un poco sobre, usando estos datos, sobre algunos aspectos, ¿no? Entonces también en ecología, en plantas, en animales, también es utilizado este tipo de herramientas, ¿no? La Big Data, con el cual se infiere ciertas respuestas, ¿no? Hay respuestas de algunas especies frente pues, al cambio climático inminente, pero además hay estudios sobre cambio climático en el pasado, ¿no? Hablamos del cuaternario tardío. Okay. Entonces, ¿pero qué es esto? No? Yo voy a comenzar explicando un poco teóricamente de qué se trata y luego hay una aplicación en la cual nosotros estamos desarrollando actualmente un proyecto con uno de los objetivos del proyecto. ¿Okay? Entonces, el modelamiento de distribución de especies, o SDMM por sus siglas en inglés, bueno, son representaciones cartográficas, ¿no? Como ven aquí, son cartográficas en donde muestra la idoneidad o adecuabilidad de un espacio geográfico, ¿sí? Para la presencia de una especie en función de variables, ¿no? Recientemente se publicó sobre modelamiento y distribución de especies forestales amazónicas, ¿no? Entonces, para el Perú, en donde acertadamente basado en data, pues han representado cartográficamente para el presente cuál es esa distribución, ¿sí? De estas especies arbóreas, ¿no? Amazónicas sobre todo. Bueno, cuando se trata de ver la adecuabilidad o idoneidad para el modelamiento, ¿sí? Lo que se ve es una relación matemática, ¿no? Matemática o estadística entre una distribución real, por ejemplo, ¿sí? De especies, y un conjunto de variables independientes, ¿no? Entonces, esa sumatoria nos da un algoritmo en SDM, ¿no? Esas variables pueden ser geológicas, topográficas o climáticas. Nosotros nos basamos en el estudio de clima, entonces por ello vamos a abordar un poco más sobre este tema, porque hablar de modelamiento de distribución de especies es amplio, sumamente amplio. Entonces, para esto se tiene que tener en cuenta la distribución de especies, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, es una presencia física, ¿no? Es un arreglo espacial, en un lugar geográfico, bueno, donde vive. Para el caso, por ejemplo, de Cedera dorata amazónica, los puntos o triángulos aquí que ven, ¿sí? De un universo en este trabajo que se ha publicado, como repito, de 6.297 individuos, pues esa distribución se muestra en este lado amazónico, ¿no? No han muestreado en otras localidades. Del mismo modo, para una especie de murciélago, Pterotus polycephalus, en Australia, su distribución, como ven, es del lado este, ¿no? Del lado este de todo el país. Entonces, esa distribución de especies es esa presencia física y que se encuentra únicamente en el lugar de distribución. Ahora, se representa, ¿sí? Tradicionalmente se representa esta distribución en cartografía, ¿no? Entonces se utiliza referencias geográficas sobre mapas. Eso es lo que tradicionalmente se ha utilizado, ¿no? Se utiliza una herramienta como un equipo de geoposicionamiento o GPS, ¿verdad? Y pues se va anotando sobre un mapa, ¿sí?
y la presencia pues de estas especies. Tener en cuenta que hay que conocer la especie, hay que diferenciarlas porque pueden haber diferentes especies con el mismo género que pueden cohabitar. Y ahí es donde llega el trabajo de los investigadores para poder discernir sobre ese comportamiento en cuanto a su distribución. ¿No? Ahora, para hablar de esa distribución, entonces hay un tema nuevo, reciente, ¿no? Hablando en términos de 10 a 20 años, sobre informática de la biodiversidad. Entonces, esta informática de la biodiversidad, o data, big data también, ¿sí? Usa tecnologías y disciplinas emergentes, ¿sí? Ahora, esto se suma a los conocimientos en ciencias básicas como ecología, ¿sí? Hay que conocer sobre ello para poder hipotizar, para poder discutir sobre lo que se encuentra en los resultados, ¿no? Entonces, pero para esto hay datos incompletos, ¿no? Hay datos incompletos en donde uno, por más que quiera muestrear toda un área determinada y saber la distribución, no siempre va a encontrar todos los individuos. Para ello viene el enfoque del modelamiento de nichos ecológicos e idoneidad del hábitat, ¿no? Para esto se utiliza herramientas de modelamiento de distribución de especies. Entonces, hay diversos trabajos, ¿sí? Este es un reporte de Web of Science, no es mío, un trabajo ya publicado, que en los últimos 20 años, entre 1993 y el 2012, se han publicado diversos trabajos sobre modelamiento de nichos ecológicos e idoneidad del hábitat, ¿sí? Y también se han citado, ¿no? Hay más citaciones al respecto, ya que son herramientas fehacibles en donde es posible determinar incluso la distribución más estricta, más circunscrita, una zona de endemismos, por ejemplo, ¿no? Son en lugares donde ocurren en espacios restringidos algunas especies y no ocurren en otros espacios. Entonces, para esto hay que saber lo que es nicho ecológico, ¿no? Bueno, en nicho ecológico hay muchas definiciones al respecto, ¿no? La primera, constituida por un área particular de un hábitat, en donde un organismo lo ocupa, hay una función o posición de un organismo o población en una comunidad ecológica, ¿sí? Y también la combinación de una especie con una condición ambiental específica, ¿sí? Viene de menos a más, viene en el tiempo, desde 1917, ¿sí? Que son los primeros trabajos donde se ha tratado sobre el nicho ecológico a la fecha, ¿sí? Nicho o nicher viene del francés, niche, que se refiere al espacio que ocupa una estatua, ¿no? Una estatua. Entonces, por ahí viene esa denominación de nicho, es el espacio que ocupa. Pero conforme se va desarrollando, hay muchos autores, o sea, la ciencia de la ecología, que hablan sobre esa función, ¿no? Como este escarabajo, que muchos han visto de repente en algunos programas, un escarabajo pelotero, ¿no? La función que él tiene para poder, en el ecosistema, es captar pues bolillas de excretas, ¿no? De animales, envolverlas, incluso colocar huevos dentro de estas para poder que las larvas sirvan de alimento, ¿no? Es una función que tiene. ¿Sí? Por aquí, en un área determinada, por ejemplo, sobre un madero, un tronco ya muerto, viejo, la presencia de algunos hongos que también cumplen esa función, ¿no? De poder descomponer materia también. Y la pregunta, ¿no? ¿Y cuál es el nicho de los estudiantes de la UNJ? Pues estudiar, ¿no? Es eso. Los conceptos han ido incrementándose, mejorando sobre qué es esto, ¿no? ¿Qué es nicho ecológico? El primer concepto data del 1917, una teoría desarrollada por Joseph Grinnell, que denomina al nicho ecológico como la última unidad de distribución dentro de la cual cada especie está sostenida por su estructura y limitaciones instintivas, ¿no? Él, basado en un trabajo de un ave, ¿sí? De un ave llamado California Thrasher, ¿sí? Él habla sobre la relación y función de esta especie, en donde era un lugar muy restringido, donde no salía sin tener incluso barreras geográficas, ¿sí? Se pase, por ejemplo, la cordillera de los Andes o un río,
simplemente estaban restringidos a ese lugar y no colonizaban otros lugares, ¿no? Entonces, él formula este concepto basado en esa observación. Por ejemplo, aplicado hoy en día tenemos en plantas las especies suculentas, ¿sí? Suculentas, como la que ven en la inferior izquierda, o los cactus, ¿no? Que también habitan en lugares, ¿sí? Áridos, ¿verdad? Secos, con baja humedad, altas temperaturas, y no coloniza otros lugares que no tengan esas mismas condiciones, ¿no? Entonces, aquí Joseph Greenell, con la distribución de estas especies, en donde determina esta especie, California Thrasher, una organización escalar, ¿no? Entonces, como ven en el mapa aquí de Estados Unidos, en la parte de California, por eso California Thrasher, o Toxostoma redivivum, él determinó esto, ¿no? Encontró que ese nicho ecológico ambiental basado en el alimento, sitios de alineamiento y refugio contra depredadores. Lógicamente una interacción con la vegetación, ¿no? Entonces, esas condiciones eran suficientes como para que esta especie se mantenga hasta la actualidad, ¿no? Posteriormente, Charles Elton tiene otro concepto sobre el nicho ecológico y habla de un estado, ¿no? De un animal en este caso, ¿sí? En la comunidad, donde indica lo que está haciendo y no simplemente lo que parece, ¿no? Por ejemplo, hay esos castores, ¿no? Que por lo general hacen, si han visto en películas, no tenemos en nuestro país, pero hacen represas, ¿no? Entonces, estas represas, ¿sí? Ellos constituyen su nicho de generar este tipo de condiciones, pero a la vez no relaciona esta condición, este comportamiento con otros, es decir, puede causar perjuicio, puede causar alteración. Sin embargo, la condición de comportamiento de la especie es inherente, es propia de esta, ¿no? Entonces es otro concepto también que Elton manifestó en ese tiempo, ¿no? Y finalmente, con la evolución de esto, sobre el nicho ecológico, Evelyn Hutchinson, ¿sí? Ya estructura un poco mejor la relación de nicho ecológico y en el cual se basa el modelamiento de distribución de especies, ¿no? Entonces, define como una suma de todos los factores. Como vemos aquí, todos los factores, por ejemplo, la pendiente, por ejemplo, la temperatura y la humedad, y todo lo que esto constituye una presión, ¿sí? Evolutiva sobre los individuos que se encuentran, por ejemplo, aquí representados en cuadraditos amarillos, ¿no? Entonces, él ve cuáles es esa acción de esos factores ambientales sobre el organismo, ¿sí? Y lo define como un hiperespacio n-dimensional. Y es en este hiperespacio o hipervolumen donde sugiere causales de distribución, ¿no? Causales de distribución, es decir, si bien es cierto, puede que una condición sea favorable para una especie que cohabita con otra, esta misma condición puede no ser favorable para ella y puedan tener una distribución un poco más sobrepuesta, ¿no? Sobrepuesta en ambas. Y hay una distribución que puede ser un poco más amplia geográficamente, pero puede que haya zonas donde estas cohabiten, ¿no? Okay. Entonces, en estas condiciones en donde Hutchinson encontró pues, que las especies podrían coexistir o vivir, a menudo son amplias, ¿no? Él ya relaciona las interacciones bióticas también, ¿no? Entonces, él determina dos regiones, una de nicho llamado nicho fundamental y nicho efectivo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en la figura que vemos aquí, ¿no? Tiene un área, por ejemplo, el nicho fundamental, ¿sí? Tiene un área amplia, ¿sí? Es el espacio intervolumen, es dimensional, pero hay ausencia de otras especies, lo que les decía, ¿no? Puede ser sobredispuesto, ¿sí? Hay ausencia de otras especies, solamente ocurre una especie N determinada, y luego hay un nicho efectivo, ¿no? Es decir, un lugar en donde solamente ocurre el anidamiento, por ejemplo, o reproducción, por ejemplo, o condiciones adecuadas de perpetuar estas mismas poblaciones o esta misma especie, ¿no? Entonces,
Él ya también menciona sobre la dualidad, ¿no? Se llama la dualidad de Hutchinson, en donde un espacio, repito, geográfico de 2 dimensiones, como la que ocurre en un mapa, ¿no? Un mapa tomado, por ejemplo, por un satélite, y un espacio ecológico de n dimensiones, ¿no? Un modelo basado sobre la distribución de estas especies. Entonces hay una relación entre la parte geográfica y ecológica, que es lo que hoy en día se utiliza un poco más como base teórica para el modelamiento de niños. A partir de ello, también Soberón y Peterson, en el 2005, ya relaciona un poco más este tipo de interacciones con un diagrama de Venn, ¿no? El diagrama de Venn, donde ya ve 3 dominios, ya no solo 2, como veía Hutchinson, 3 dominios, para determinar la distribución de las especies, ¿no? Siendo el dominio A, B y M, ¿no? Donde A son las variables esenopéticas o poéticas del nicho abiótico, la parte abiótica, lo que podría estar condicionando también la existencia de una especie determinada, ¿no? La B, variables bióticas, también situaciones interactuantes, por ejemplo, otras especies, ¿no? Otras especies compitiendo, ¿sí? Y un área accesible, ¿sí? Es decir, por más que haya una detrimente que pueda evitar la aparición o la distribución de una especie determinada, ¿sí? Puede aún existir. Es un área accesible, ¿no? Y coexistir con otras, como otras especies tal vez que puedan entrar en competencia en caso de plantas, ¿no? Y además, bueno, entre la interacción del A y B existe una área invadible, es decir, puede invadir una situación abiótica y biótica, las condiciones pueden dar lo suficiente como para poder invadirla, ¿sí? Y ahí realmente el AG0, ¿no? O sub0, que es el área ocupada. Es decir, en donde el área accesible interacciona, la parte de variable abiótica interacciona y la parte de variable abiótica interacciona. Es decir, todas las condiciones adecuadas para que esa especie pueda existir en esa determinada área geográfica. Pero, ¿cómo ocurre entonces ese proceso, ¿no? De modelado de nichos y distribución geográfica, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, que cada unidad taxonómica, ¿sí? O ecotipo, por ejemplo, en los Andes, ¿sí? Presenta un nicho ecológico diferenciado, ¿sí? Se diferencia por las características climáticas, ¿ya? Listo. Tenemos una hipótesis 1, donde la diferencia de nichos podría ser explicada por existencia de factores, como lo mencioné, abióticos, clima, precipitación, corrientes marinas, ¿sí? Y la diferencia también de nichos debido a la fragmentación por acción geológica. Por ejemplo, levantamiento de la cordillera de los Andes, ¿ok? Esto es lo que ocurre en la especiación simpátrica, ¿sí? Es decir, una barrera geográfica, 2 poblaciones en el tiempo, se separan, se diferencian, empiezan a colonizar de repente esos hábitats, ya se diferenciaron de agua, ¿no? En cambio, en H1, esto puede coexistir a lo largo, por ejemplo, de la costa peruana, ¿sí? No hay barreras geográficas, ¿verdad? Pero hay clima, hay precipitación, una zona más fría, una zona más cálida, hay corrientes que pueden influir incluso en la distribución de especies, ¿no? Ahora, ¿cómo sucede esto, no? Volviendo a la dualidad del espacio geográfico y el espacio ecológico, ¿no? Entonces, el algoritmo de modelado, hay diferentes, ¿sí? Hay un modelo de nicho ecológico y existen las fuerzas, podría decirse así, que condicionan, ¿sí? Ese espacio geográfico, humedad, pendiente temperatura. Hay datos que ingresan del espacio geográfico, datos de entrada, ¿ok? ¿Sí? Datos de entrada. Hay un proceso, el algoritmo de modelado, y hay una proyección de vuelta al espacio geográfico, un producto. Es decir, cómo se registra la presencia de una especie, cómo se combina con la información ambiental, basado en las fuerzas que ya se explicó hace un momento, hay una predicción de distribución. Una cosa es que si hablamos de especies, por ejemplo, animales, como saben, se distribuyen, ¿verdad? Se desplazan, mejor dicho. Ese desplazamiento, a diferencia de las plantas, no puede decir que solo ocurre en ese lugar, en una área de distribución. Entonces, al tener un avistamiento, es decir, vamos con un GPS, vemos un oso andino, por ejemplo, ¿no? Captamos
en nuestro GPS la coordenada del avistamiento, pero este amigo oso se distribuye, se va, ¿no? Tiene una ruta, tiene un área de repente de alimentación y hace ese desplazamiento, ¿no? Entonces, en ese desplazamiento no podemos ir marcando todo el tracking, ¿no? Pero sí, con el producto se puede decir de que el área de distribución basada en ese avistamiento y en la información ambiental del lugar, tenemos una área un poco más amplia. Inferimos, hay una predicción de distribución más amplia, ¿ya? Entonces, este también es un poco resumido, ¿no? Por ejemplo, en un área determinada, la locación de especies, hay varias especies aquí, tenemos dos, especie A y especie B, ¿sí? ¿Ya? Hay ambientes, ¿sí? Aquí hasta 3 ambientes, hay una respuesta en función, o los parámetros ya modelados, ¿verdad? Entra una validación de un modelo, ¿sí? Este modelo de nuevo toma los datos o los coeficientes, estos son ya datos estadísticos, y predice, ¿no? La distribución sobre los mapas para la especie A y para la especie B, por más que coexistan, ¿sí? Por más que coexistan. Hay especies que mantienen esa distribución, ¿sí? Coexisten, se distribuyen incluso, y eso no lo hace la misma especie. Pero ahí viene la parte evolutiva, estudios de evolución, usando ya marcadores de ADN, ¿no? Para ver cuál es esa historia. Hoy en día los tenemos presentes, ¿no? Las especies están coexistiendo, pero quizás en el pasado esos lugares fueron colonizados, ¿sí? Recientemente, y hoy se los ve, pero antes quizás no. Y eso es lo que nosotros estamos trabajando con nuestro modelo, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes métodos que se han publicado para la distribución, para el modelo de distribución de especies, ¿no? Hay diferentes. Lo que nosotros utilizamos es el MaxEnt, ¿sí? Un modelo basado en máxima entropía, publicado en el 2006, y que utiliza data ambiental pasada, paleoclima, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el pasado, ¿no? ¿Cómo es que han respondido las especies a los cambios climáticos? Aquí tenemos un topo, ¿no? Un roedor, ¿sí? Scalopus aquaticus, ¿verdad? Hay la localidad de presencia, es decir, todas las localidades donde se ha habido avistamientos, se desplazan, como repito, es un poco más asequible trabajar con plantas, no se desplazan, ¿no? Ahora se desplazaron hace miles de años, o millones tal vez. Utilizaron datos de precipitación y temperatura, estos autores, Martínez Meyer y colaboradores, en el 2004, predijo el modelo de nicho, ¿no? Un modelo de nicho, es decir, mire, toda la amplitud, si ustedes ven, los puntos de presencia de estos amigos, este amigo topo, ¿verdad? Y cuál es su rango de amplitud. Este modelo amplió casi toda esta zona de distribución, ¿no? Si ven, el avistamiento de algunos de ellos está fuera del modelo de nicho, eso también puede ocurrir, ¿no? Está fuera de ello, quiere decir que pudo salir, ¿no? En algún momento pudo salir de esta área. Claro, no tiene la noción de que, ¿saben que me voy a desplazar? ¿No? Porque aquí de repente no hay las condiciones, no hay alimentos, se desplaza. Y eso es lo que ahora tenemos en cuanto a cambio climático, ¿no? Es unas respuestas interesantes de algunas especies y de otras no. Bueno, hay una proyección, aquí se han proyectado lo que ocurrió hace 18.000 años, ¿no? En la última glaciación, según este autor. Se desplazó un poco, ¿no? Es decir, la última glaciación, pues las corrientes frías y áreas frías se extendieron, recuerden, si han leído sobre esto, desde el norte de Norteamérica, bajando un poco más, siendo muchos de los espacios como la Florida, por ejemplo, áreas de refugios, eso se llaman áreas de refugios para especies, plantas y animales, ¿no? Entonces, esto ya sobre la posición, y hay registros fósiles, miren, del Pleistoceno, ¿no? Pleistoceno son de 2 millones de años atrás hacia el presente, ¿no? Entonces, hay registros fósiles justo en esos lugares. Es decir, que este amigo, Scalopus aquaticus, ha permanecido en ese lugar, incluso hace en el Pleistoceno, ¿no? Está desde ahí, está basado en registro fósil, aún ocurre y aún se ha mantenido en este lugar. Eso es lo sensible para muchas de las especies en cuanto a cambio climático, ¿no?
Bien, en plantas, en el año 2019 publicamos un trabajo con cedro brasileño, ¿sí? Utilizando ya data molecular también, y cómo explicar la diversidad genética que ocurría dentro de estas poblaciones, ¿no? Entre las poblaciones, para poder explicar qué es lo que ha ocurrido realmente, porque es un área, como ven, en esta zona en Brasil no hay barreras geográficas amplias, hay climáticas ambientales, ¿no? Hay biomas que pueden incluso separar la zona atlántica, la región atlántica que estoy señalando aquí, de la parte amazónica, que es dado por el cerrado, una sabana amplia, gigante en Sudamérica. Entonces aquí ocurren otro tipo de especies vegetales, arbóreas, y que se diferencian de las que están a ambos lados, ¿no? Entonces, Cedrela físilis ocurre en ambos lados en realidad, pero solamente se trabajó en la mata atlántica, que se traduce en portugués, ¿no? O los bosques atlánticos, ¿verdad? Entonces, no hay barreras geográficas saltantes como para generar este tipo de comportamiento a nivel de la estructura o de la estructura poblacional, ¿no? Entonces, todos los circulitos, ¿sí? De colores iguales, lógico, son grupos genéticos idénticos. Círculos diferentes, de color diferente, indican identidad genética diferente. El tamaño, la cantidad de individuos que se han trabajado, tamaño de población, ¿sí? En B, a la derecha, ocurre los H es haplotipo, significa una copia de un gen determinado, ¿sí? que trabajamos. Esta copia de este gen es más abundante, es decir, el H1, no es como el H1N1, ¿no? O sea, el H1, el haplotipo 1 es más abundante, por eso se ubica en el centro, esto se llama red de haplotipos, como menciono, se ubica en el centro, es amplio, grande, porque este está presente en varias poblaciones, y como ven aquí la distribución en el mapa, ¿no? Varias poblaciones, y sobre todo es frecuente en la zona que está más para el lado del Atlántico, ¿no? Más para el lado del Atlántico. Luego aparece el H4, que también es amplio, grande, ¿verdad? Que está para el lado oeste, ¿no? De esta zona atlántica, ¿no? Para esta zona más o menos. ¿Sí? Diferenciándose en el centro, porque no se encontró, lógicamente, poblaciones de estas especies, ¿no? No se encontró. Entonces, ¿cómo es que ha respondido a esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esta estructura diferente? ¿Por qué aparecen estos haplótipos, ¿no? Y es más, hay incluso algunos muy diferenciados, como este H8, que es verde, por aquí, por más que está cerca de este H3 o H6, está muy diferente y no se relaciona, miren, geográficamente están cerquita, ¿verdad? Pero no se relacionan, están más bien relacionados con una población más al norte del país, ¿no? Más al norte. Pues esto ocurrió, ¿no? Estos son los trabajos que se han hecho modelamiento de nicho, ¿sí? O distribución de especies tanto para el presente, como ven, la distribución coincide, pues lógico, con lo que se ha colectado en el presente, ¿sí? Pero ya hacia atrás, esto hace 6.000 a 8.000 años atrás, en el Holoceno medio, ya hubo una expansión. Esto se llama expansiones y contracciones. Expansiones basadas ¿en qué? En la presencia de alguna alteración climática, alguna situación climática, entonces se va alterando. Como ven, hay un espacio que aún se mantiene, esta zona probablemente sea de la sabana amplia, ¿sí? Del cerrado amplio, y ha ido colonizando por esta zona. Había habido un puente, ha habido una conexión hacia el norte del país, ¿no? En esta zona. Hace 20.000 años atrás, en el último periodo glaciar, es un poco más hacia el sur, ¿sí? Hacia el sur, esta zona un poco más cálida tal vez, en donde también las condiciones frías generaron pues una contracción. Aquí se expandió, aquí hubo contracción. Hace 120.000 a 160.000 años atrás, en el último periodo interglacial, es decir, este periodo era similar al de hoy en día, ¿no? Al de hoy en día. Entonces, formaron hasta 3 grupos, miren, ve, hasta 3 grupos, ¿no? Hay un grupo muy fuerte hacia el sur, cerca a Paraguay, ¿no? Cerca a Paraguay, pues de Brasil. Entonces, muy fuerte, una concentración muy fuerte. El color fuerte, como indica aquí, es la adecuabilidad o la
idoneidad para el nicho, es decir, cuanto más azul, más se acerca a 1, ¿sí? Fue más adecuado el lugar, igual que tenemos hoy en día, es más adecuado el lugar para que prospere esta especie en esta zona, ¿no? Esto también con cedro, pero con otras especies de cedro diferente a Physalis, en donde, como ven, también ocurre un desplazamiento incluso, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, esta especie, la especie 1, se encuentra en esta zona, el norte de Minas Gerais, es del estado de Minas Gerais, ¿sí? Muy restringido, verán, no está tan fuerte la idoneidad del área, ¿verdad? No está tan fuerte. Conforme va uno al pasado, esta área fue mucho más grande, más poblada, ¿sí? Conforme vamos más atrás, fue mucho más amplia. Pero, ¿qué sucedió hace 120.000 a 140.000? Que se supone debe ser similar hoy en día. Estuvo mucho más al norte, ¿sí? Mucho más al norte. Es decir, los cambios climáticos han ocurrido, ¿no? Más fuertes aún. Hoy en día es mucho más rápido, lógicamente. Aquí estamos hablando de 8.000, 6.000, 8.000, 21.000, 120.000 años, ¿no? No quiere decir que la especie apareció en ese momento, ¿no? No quiere decir. Esas especies tienen más de 5.000, 10.000 años atrás en que se diversificaron de sus antecesores en común, ¿no? O su antecesor más reciente, ¿no? Igual, esta otra especie también, esto está para publicar también, con esto ya se publicó un trabajo, está para publicar, en donde también estaba restringido a la zona central de Brasil, ¿no? Zona central-sur de Brasil. Entonces se nos pidió evaluar un poco más, ¿no? ¿Por qué quizás la especie ocurre también en Perú, dijeron, ¿no? Entonces se usó un modelo para varios países, incluido Paraguay, Uruguay, Bolivia y Perú, ¿no? No creímos que sea tan necesario ir a este Ecuador, pero bueno, se modeló esto y aún así la hipótesis se mantiene, ¿no? Que es más restringida también, ¿sí? Un poco más amplio por la adecuabilidad de repente para la zona de Paraguay, pero aún así mantiene esta área, ¿no? Mantiene esta área de distribución. Entonces, con el trabajo de especie 1 ya se hizo también análisis de genética de poblaciones, ¿no? En donde este espécimen es diferente, o estas poblaciones es diferente a lo que nosotros mostrando en un análisis de coordenadas principales, ¿sí? Se diferencia, ¿no? Es decir, la especie Cedrela Physalis, lo que está en verde, y en la población que tiene que ver con el Atlántico, Cedrela Physalis, población que tiene que ver con la parte amazónica en celeste, y nuestra especie que es problema, por decir así, ¿no? Entonces ya se publicó sobre ello, encontrando datos interesantes sobre la función de los ecotonos, ¿sí? Los ecotonos, porque si uno proyecta sobre esta área donde ocurre actualmente, aquí convergen mata atlántica, es decir, bosque atlántico, ¿sí? Similar al amazónico, ocurre una zona más seca llamada Caatinga y ocurre también una distribución de cerrado, ¿no? La parte de cerrado o de las sabanas secas abiertas del cerrado. Esto es lo que se está aún intentando trabajar con esta especie, con otra especie de problema, que también es diferente, ¿sí? Aquí ocurre lo mismo, distribución de Cedrela Physalis al lado atlántico, al lado amazónico en verde y la parte central donde también es genéticamente diferente, ¿no? Que ya se utilizó datos moleculares combinados con datos ecológicos, ¿no? Ok. Para eso nosotros utilizamos esto, ¿no? Datos climáticos. Esta data climática está disponible, ¿no? Hay una página en el GeoClim, es bajarle esa información, hay una nueva versión, ¿no? Donde ocurre este tipo de informaciones disponibles de acuerdo a la escala que uno puede utilizar en software, ¿no? Esto se utiliza con dos softwares, se utiliza R también, R, el trabajo de Cedrela Physalis se trabajó con R, se utiliza ArcGIS también y Maxent, ¿no? Para la parte paleoclimática también está disponible saber utilizar los datos de esto. Hay para el pasado también, hay para el futuro, hasta el 2080, y hay trabajos que voy a mostrarles que ya se trabaja sobre ello, ¿no? Entonces, en resumen, lo que se hace con el GeoClim es esto, ¿no? Tienes los datos bioclimáticos, que son 19, son variables bioclimáticas,
se utiliza el software Maxent, se utiliza un modelamiento de probabilidad de especies, ¿sí? Se basa en la máxima entropía, ¿sí? Y luego, utilizando la presencia y distribución de especies, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con bosques estacionalmente secos, hay un acondicionamiento cartográfico y este software, una vez que se tiene ya los datos, se procesa en ArcGIS, que nosotros trabajamos con esto, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es lo que ya hemos avanzado. Tenemos un proyecto financiado por Prociencia hoy en día, antes era Fondesit, llamado Determinación de Áreas Prioritarias para la Conservación Genética de las Especies de Algarrobos, Prosopis, quien no los conoce, aquí a su derecha, ¿sí? En los bosques tropicales estacionalmente secos, ¿no? Somos dos investigadores que pertenecemos a la Universidad Nacional de Jaén, ¿no? Entonces, bueno, basado en información de un libro que hemos publicado en el 2010, pues bueno, el Prosopis es ampliamente distribuido, ¿no? Y no es ajeno a nuestro país, se encuentra en nuestro país. Sí, es ampliamente. Hay algunos que han sido introducidos, pero bueno, se distribuye de este modo, ¿no? La base de datos que nosotros hemos trabajado está en esta zona, si ven, Amazonas, ¿sí? Parte de Cajamarca, en los puntos de colecta que hemos tenido, ¿sí? Por aquí está la parte de Cubamba, este es el Marañón, ¿verdad? Entonces hay puntos de datos geográficos de presencia de individuos, de árboles, de Prosopis, ¿ok? Hemos alimentado una base de datos utilizando pues, herramientas como Excel, ¿sí? Coordenadas en ello. Hemos bajado la información de WorldClean, que se utiliza en Maxent. Y pues esta es la consola, ¿no? de Maxent. Aquí se alimentan los datos, se coloca la información pertinente previa al análisis de cortes en cuanto a distribución. Es decir, uno tiene, los datos climáticos están a nivel mundial, uno tiene que delimitar la zona, ¿no? Delimitar el área, delimitar el país, el continente, o lo que se quiera trabajar, ¿no? Entonces, aquí se ha alimentado con los datos climáticos, ¿sí? Y posteriormente esto se trabaja, pues ya se cortó utilizando ArcGIS, ¿verdad? ArcGIS, los datos se utilizan ahí, ¿sí? Se ha cortado ya las capas bioclimáticas. Hay una estadística para seleccionar cada capa, no se puede utilizar todas, ¿no? Se utiliza una estadística para ello, una correlación, ¿sí? Y bueno, eso es lo que luego del análisis de máxima entropía preliminar hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, la distribución actual es bastante restringida, ocurre solamente en la zona del Marañón, ¿sí? Aparece una idoneidad un poco en Tumbes, en esta zona de Tumbes, quizás modelar utilizando también Ecuador, tal vez un corredor por aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo siguiente, hace 8.000 años atrás la adecuabilidad está en las zonas de Tumbes, y si uno analiza morfológicamente los datos que tenemos de los algarrobos que están en esta zona norte, en Tumbes, son similares, ¿no? Hay una cierta similitud. Para eso nosotros estamos implementando trabajos con ADN también, ¿ya? En el último periodo glaciar no está. El modelo nos dice que no está presente, no estuvo. Quizás, como digo, si modelamos con Ecuador juntos, tal vez nos indique que estuvo por acá, ¿no? De repente. Aún no sabemos historia evolutiva de esta región. Pero nuevamente, en el último periodo interglaciar, es decir, similar a hoy en día, ¿sí? Está fuerte, está presente, bastante fuerte, ¿no? Es decir, que pudo haber un desplazamiento. ¿Y cómo ocurre eso? Okay, aquí está un resumen, ¿no? De la dinámica de distribución, ¿sí? Del presente hacia el pasado. El futuro estamos ahí modelándolo para ver cuál va a ser ese comportamiento. ¿Por qué? Por lo siguiente, ¿no? Las expansiones. Este trabajo explica un poco sobre las fluctuaciones climáticas, ¿no? Este trabajo se hizo en la zona del Cerrado, como lo repito. Los puntos de colores que ven son especies arbóreas que solo están distribuidas en esta zona, no ocurren en otros lados, ¿sí? Este es el bioma, ¿verdad? El bioma distribuido, y empieza a hacer el análisis, ¿no? ¿Qué es lo que determinaron? Pues lo siguiente, ¿no? Que en el presente, es la distribución del presente del bioma, no solo de las especies, se puede predecir un ecosistema, si es que estuvo presente, o cuál es la distribución de este en el presente, cómo se comportó en el Holoceno Medio, se expandió un poco, ¿verdad?
Aquí se mantiene un poco más contraído, y en el último periodo interglaciar se expandió un poco mucho más este comportamiento. Entonces es posible que este mismo comportamiento esté ocurriendo con nuestra especie moderna, ¿no? Ahora, hacia el futuro, esto nos preocupa, ¿no? De repente para especies como especies animales, este trabajo habla de la inferencia de las respuestas a la dinámica climática, ¿no? De demografía histórica. Para este caso utilizaron modelos de estas lagartijas, ¿no? De lagartijas, Anolis, género Anolis, dos especies, Anolis punctatus, Anolis ortoni, y aquí Polycrurus marmoratus, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se estudió aquí? Simple, ver cómo el hábitat en el futuro o cómo el nicho se desplazaba y si estas especies podían estar, sean idóneas a nivel de sus genes. Por aquí utiliza SPN, son SNPs o nucleótidos polimórficos únicos, ¿sí? Es decir, usa fragmentos de ADN para ver si responden, o sea, se puede modelar hasta eso, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se muestra una relación, ¿sí? De los tres grupos, ¿no? Muestra una relación de los tres grupos, perdón, de las tres especies, basada en su distribución, ¿no? En D, la primera especie, ¿sí? Punctatus, ortoni y marmoratus, ¿no? Entonces, ¿cómo se han relacionado? Como ven, es una distribución amplia, ¿ya? Pero ellos han querido, los investigadores, solo trabajar en la zona atlántica. Y estos son los resultados, ¿no? De A a D es el modelo de distribución que han hecho actualmente basado en la distribución de esas especies, ¿verdad? ¿Sí? Solamente para dos muestra el trabajo, para Punctatus y Ortoni, para comparar, porque son un mismo género, para comparar cómo se relacionarían en el futuro, ¿no? El modelo al año 2080, por los cambios climáticos que ocurren, menciona que la adecuabilidad de la especie está hacia el sur de esta área, ¿no? Aquí está el área atlántica, hacia el sur del área. Para Ortoni, ¿sí? También la adecuabilidad de la especie está hacia el sur. Pero ¿qué sucede? Que la parte genética, los modelos genéticos y demográficos, para Punctatus, la actual, hay un desplazamiento, si ustedes ven, al 2080. Es decir, el modelo genético también muestra que acompañaría, ¿ya? Si hubiese este desplazamiento en cuanto a la adecuabilidad, también tendría los genes necesarios para poder acompañar a este desplazamiento. Es decir, esta especie no estaría en peligro de extinguirse. En cambio, esta otra, ¿sí? Actualmente, esta es el modelo demográfico y genético, y esto es el 2080. Permanece en el mismo lugar. Ese es el modelo. ¿Sí? Recuerden que se ha desplazado la adecuabilidad. Es decir, podríamos hablar, sin exagerar, tal vez de una extinción, predecir una extinción basado en estos modelos, ¿no? Entonces, eso tal vez estaría ocurriendo aquí, es lo que tendremos que ver de repente con data molecular, que aún estamos en ese trabajo, ¿no? Bien, ya para terminar, este es el equipo de trabajo que nos acompaña, ¿sí? La bióloga Yuriko Murillo, por aquí tenemos nuestros tesistas, Manuel, Fernando, Dana, falta Flor aquí, y bueno, si ya lo conocen, aquí está nuestro chofer estrella, nuestro amigo Boris. Muchas gracias, eso es todo. Si tienen dudas, preguntas al respecto. Sí, muchísimas gracias a la doctora Mira. No sé si hay preguntas de parte del auditorio. Vamos a dar lectura de lo que están escribiendo en el chat y así poder de repente responder sus respectivas inquietudes. Hola, sí, hola. Sí, ahora sí, no se escuchaba. Bien, ¿se me escucha, por favor? Si me confirma, doctor Alexander. Sí, claro. Sí, perfecto. Les comentaba si es que hay algunas, de repente, consultas por parte de los asistentes a través del chat, lo pueden escribir
y así nosotros gustosamente vamos a trasladar sus inquietudes para que el doctor Alexander Guamán Mera pueda dar respuesta. Bien. Bien, nuestro reiterado agradecimiento al doctor Alexander Guamán Mera por esta ponencia. Muchísimas gracias, doctor Alexander. De nada, gracias a ustedes.